manga nos presenta la historia de Mio, una chica quien a muy temprana edad había sufrido la pérdida de sus dos padres, así que mientras estaban en el funeral de sus padres, ella estaba muy triste porque se iba a quedar sola, además de que ninguno de sus familiares se quería ser responsable de ella poniendo muchos pretextos. Pero una de sus tías, quien se llamaba Miyako, enojada, les llega claro a todos que ella se hará cargo de la niña. La familia se quedó sorprendida por ese hecho, ya que Miyako apenas estaba empezando a vivir su vida, pero a Yako no le importó eso, queriendo cuidar de su sobrina para que ambas se hagan compañía, empezando de esa manera la historia de este manga. Pasando varios años después de ese suceso, Miyako se había convertido en una encantadora ama de casa, quien atendía a Miao muy bien para que se fuera a la escuela. Miyako pensaba que el amigo de la infancia de Miao, quien se llamaba Takumi, quería con ella, porque siempre pasaban mucho tiempo juntos. Pero a Miao le dejan claro que solo está malinterpretando las cosas, solo es su tutor y amigo de la infancia. Aún así Miyako solo pensaba que su hija le daba vergüenza ser sincera con sus sentimientos, hasta que de repente va llegando Takumi a la casa. Ayako lo recibe con una gran sonrisa, pidiéndole que espera a su hija ya que se encontraba desayunando. Takumi le pide amablemente a Miyako que le deje de llamar Takun, porque como ha cumplido la mayoría de edad ya no es un niño. Ella se disculpa por eso, mencionándole que le costará un poco adaptarse a cómo lo llamará ahora, sugiriéndole que mejor la llame mamá Yako, porque ve a Takumi como si fuera igual su hijo. Pero Takumi mejor le pide que la llamara Miyako. Eso deja sorprendido a Miyako y cuando está a punto de decirle algo, llega Mio para interrumpir e irse con su mejor amigo de la infancia. Luego de ello, el par de amigos de la infancia se va a la escuela, mientras que la hermosa de Miyako se quedó en su casa haciendo los quehaceres del hogar como toda buena madre. Pero al estar sola, no puede evitar pensar qué hará cuando Mio se case. Nuevamente ella se va a quedar sola. Aún así decide que no la va a dejar sola porque prácticamente es como si fuera su madre biológica. Miyako había terminado una reunión de trabajo junto con su jefa. Este le había agradecido a Miyako por haber hecho un gran trabajo, ya que como llevaba 10 años de experiencia en esa empresa, era algo de esperarse. Al igual que sorprendente, ya que a pesar de que era madre soltera, tenía un rendimiento que no podía creerse. Miyako, muy modesta por sus cumplidos, le agradece a su jefa por siempre haberle dado una oportunidad, ya que a pesar de tener problemas con su hija en el transcurso de ese tiempo, siempre la había apoyado. Su jefa le deja claro que no hay nada que agradecer, ya que como encargada de la empresa tiene que crear un ambiente bueno para todos, y como Miyako era madre soltera, era quien más tenía que apoyar, preguntándole qué tiene planeado para su futuro, refiriéndose si no piensa conseguir una pareja amorosa, sugiriéndole que de esa manera podría mejorar aún más todo su rendimiento en el trabajo. Para Miyako no era un buen consejo por parte de su jefa, ya que se había divorciado 4 veces. Aún así le dejan claro que no tiene intenciones de enamorarse por el momento y solo quiere concentrarse hasta que su hija sea una adulta. La jefa, sorprendida por esa respuesta, le pide que no puede esperar tanto, ya que por ese entonces era una vieja, dejándole claro que tiene que pensar en su propia felicidad. Esas palabras dejan pensando mucho a Miyako, ya que jamás se había planteado algo así, pero aún así sigue siendo muy importante para su hija. Al llegar la noche, Miyako le organiza una mini fiesta de cumpleaños a Takumi por haber cumplido los 20 años. Por ese motivo, Miyako le había preparado varios platillos deliciosos para que se deleitara. Takumi, como era de esperarse, estaba encantado por comer la deliciosa comida casera de Miyako, y eso hacía que ella se pusiera muy feliz por eso, pensando que sería genial que un chico como Takumi se llegara a casar con su hija, porque además de que tiene cualidades estéticas que lo hacen un 10, es un buen muchacho y más importante es que viva al lado. Y Miyako así tendría la oportunidad de visitarlos. Miyako tenía una perspectiva equivocada de cómo se miraría a su hija, o sea Miao, y Takumi pensando que según se gustaban. Miyako por la ocasión sacó una bebida muy especial para compartir con Takumi, mencionando que la ocasión lo ameritaba. Por otro lado, Miao quería probar un poco, pero su madre no la deja, ya que todavía era una estudiante de preparatoria. Entre jaloneos que estaban teniendo ambas, le termina tirando toda la bebida encima a Takumi. Miyako lo lleva al cuarto de lavado para disculparse con él y darle una nueva camiseta para que se cambiara de ropa, sugiriéndole que se duchara primero y proponiéndole que se bañaran juntos. Obviamente, eso hizo que Takumi se sonrojara mucho, no pudiendo creer eso. Miyako, mientras le preparaba el baño, le pide que no se tiene por qué avergonzar, ya que anteriormente ya lo habían hecho, refiriéndose a cuando estaba pequeño. Luego de ello, cuando Takumi se quita la camiseta para entrar al baño, Miyako al verlo de esa manera se comienza a sonrojar mucho, saliendo rápidamente de esa habitación, no entendiendo por qué lo estaba viendo de forma diferente, aunque era de esperarse porque ya ha crecido. Dejando eso de lado, Miao se va a dormir porque pensó que se había embriagado con el aroma alcohol. Así que Miyako, al saber que Takumi se quería quedar un poco más, se quedan bebiendo un poco más, ya que Takumi le dejan claro que tiene buena resistencia al alcohol, cosa de la cual se arrepintió al haberla dicho. Pero Miyako, comprensiva con él, dejan claro que fingirá que no oyó nada, a pesar de saber que Takumi era tremendo antes.
Miyako, por estar ya algo ebria, menciona que se le había pasado el tiempo demasiado rápido, convirtiéndola en una anciana. Takumi la interrumpe en ese momento para dejarle claro que no es ninguna anciana, aunque Miyako sigue negando ese hecho. Eso hace que Takumi, un poco alterado, le dejen claro que no está siendo considerado cuando le dijo que aún no es una anciana, diciéndole que es una chica muy hermosa y amable en todo sentido. Miyako, muy sorprendida, le agradece por esos cumplidos. Dejando de lado esa conversación, Miyako, ya entrada por la bebida, le pregunta directamente a Takumi si es que tiene alguna novia. Obviamente eso hace que se sorprenda y le menciona que no tiene por el momento novia. Esa respuesta hace que se emocione Miyako, ya que no podía creérselo. Takumi menciona que es popular con las chicas y se la han confesado en varias ocasiones, pero a pesar de eso la rechazó rotundamente. Miyako, emocionada por la investigación, le pregunta si hay alguna chica que le guste, y al ver la reacción que tuvo Takumi ante la pregunta, pudo decir rápidamente que sí era el caso, no viéndole nada de malo porque es un chico después de todo, dando por hecho que ha estado enamorado de esa chica desde hace mucho tiempo. Miyako estaba casi dando por hecho que Takumi le gustaba bastante a su hija, así que Takumi le deja claro que esa persona le ha gustado desde siempre y no tiene planeado salir con otra persona que no sea ella, pero lo único que lo detiene es que tiene miedo a arruinar la relación que tienen con esa chica, además de que tiene alguna diferencia de edad. Para él no representa ningún problema, pero quizás para ella sí. Miyako, al pensar que se refería a su hija, no le veía el problema, ya que solo se llevaban 5 años de diferencia. Así que muy emocionada le menciona que para el amor no importa la edad, pidiéndole que no se rindiera ante esa absurda barrera, y le transmite sus sentimientos a esa persona. Y la gota que derramó el vaso fue cuando le dijo que si no se apresura o le hace saber lo que siente, otro hombre puede que se la llegue a quitar. Así que por ese motivo Takumi le deja claro a Miyako que le ha gustado desde el día que la conoció, dejando sorprendida a la pobre de Miyako por eso. Al día siguiente Miyako despierta toda agitada porque se le olvidó preparar el desayuno para su hija. Por su parte, Miou le pide que no se preocupara ya que ya había desayunado, y comprende que se desveló en la noche por quedarse a beber con Takumi. Eso hace que Miyako recuerde lo que había pasado y se sonroje por ese hecho, cuando de repente va llegando Takumi para saludarla a ambas, cosa que hace que Miyako se sonroje más porque Takumi, o sea su amorcito, le estaba viendo en esas fachas. Miou no entiende por qué su mamá se estaba poniendo nerviosa si siempre Takumi la veía de esa manera, cosa que al ponerse a pensar bien Miyako estaba en lo correcto, pero se terminó dando cuenta que en realidad ya estaba viendo a Takumi como a un hombre. Takumi, por su parte, le pide a Miou que se adelantara para la escuela para quedarse a solas con Miyako un momento, cosa que ella capta al instante. Ya al estar a solas, ambos estaban muy avergonzados por lo que pasó anoche, por lo que cuando Takumi estaba a punto de decirle algo, Miyako lo interrumpe diciéndole que pretenderá que no escuchó nada sobre su confesión, ya que como ambos estaban bebiendo quizás solo fue efectos del alcohol, ya que como según es una anciana no se tomará en serio una charla entre copas. Un poco irritado, Takumi le pide que le ponga atención, no entendiendo por qué estaba diciendo todas esas cosas, no negando que estaba algo mareado cuando ocurrió esa conversación, pero lo que le dijo era la mera verdad, que siempre le ha gustado. Sabe que después de lo que sucedió con ella, ya no lo podrá ver como un niño, y a pesar de que muchas veces se iba a dar por vencido, decidió luchar por su amor por ella para tener una relación seria. Takumi solo le dejan claro que no tiene por qué responderle ahora mismo, y se va a la escuela, pero Miyako se quedó muy sorprendida por eso. Después de ello, Takumi le cuenta todo lo que pasó a su mejor amiga llamada Satoya, quien sorprendida no podía creerse que se le hubiera declarado a Miyako. Satoya, desde su perspectiva, sabe que Miyako era el amor verdadero de Takumi desde hace 10 años, por lo que supuso que podría ser que Takumi se animó a confesarse sus sentimientos porque la vio sin nada puesto, cosa que este niega a toda costa porque no fue de ese estilo. Takumi, aunque estaba feliz por haberle dicho sus sentimientos a Miyako, sabe que por eso solo iba a ser algo muy problemático para ambos porque su relación ya no volvería a ser la misma, pero sabe que tomó la decisión correcta al cambiar eso, ya que sin importar que el amor que sienta hacia Miyako sea no correspondido, prefiere que lo comience a ver como un hombre en lugar de un simple chico. Ahora, pasando con Miyako, ya por lo agitada que estaba no había hecho nada de los quehaceres del hogar y al darse cuenta que ya era muy tarde, le pregunta a Miou si pueden ir a comer fuera porque no hizo la cena. Para Miou sabía que algo andaba mal con su madre, ya que desde la mañana había estado actuando demasiado extraño, preguntándole si es que pasó algo con Takumi. Por la reacción que puso Miyako, Miou se pudo dar cuenta que en serio pasó algo, y aunque su madre negaba ese hecho, su hija le pregunta si es que Takumi se le había confesado. Aunque no lo admitió abiertamente por la avergonzada que estaba, daba por hecho que fue así. Miou se tomó tranquila esa noticia, por lo que eso sorprendió mucho a Miyako, ya que le hizo saber que su propia hija ya lo sabía desde hace tiempo, cosa que la termina confirmando Miou, ya que sabe que desde siempre Takumi está enamorado de su madre, por lo que la única que no lo había notado era la misma Miyako. Miyako, avergonzada por ese hecho, no puede aceptar que le gusta a Takumi, ya que se llevan por 10 años de diferencia, considerándose ella misma como una anciana del vecindario.
Para Miao, desde su perspectiva, Miyako era más su tía que su madre, pero desde la perspectiva de Takumi no era el caso, además de que le dejan claro que mientras hay amor, no tiene que importar la diferencia de edad, palabras que la misma Miyako le dijo a Takumi por la noche. Ella sigue confundida por lo que estaba pasando, ya que aseguraba que a Takumi le gustaba su hija, pero a Miao le dejan claro que ellos no tienen ese tipo de relación, lo cual lo confunde más, ya que Takumi hizo toda una serie de cosas según para el beneficio de Miao, pero su hija la corrige, ya que si Takumi hizo esas cosas fue para pasar tiempo con Miyako, sorprendiéndose porque no se pudo dar cuenta de eso. Miao le pregunta a su madre si ha considerado la opción de salir con Takumi, mencionándole que no tiene por qué preocuparse por ella, ya que no tiene nada que decir al respecto de con quién decide casarse, además de que le haría muy feliz si se casara con Takumi. Eso hace enojar a Miyako, ya que pensaba que se estaba burlando de ella. Así que Miao le dejan claro que se siente algo culpable, ya que prácticamente sacrificó sus mejores años para cuidar de ella como su hija. Miyako comprende su punto, pero le menciona que jamás ha pensado en ella como una extraña, al contrario. Ella está agradecida por haberle dado color a su vida, abrazándola y sofocándola a Miao por todo el amor que siente por ella. Miao le dejan claro que la considera como si fuera su verdadera madre, así que quiere que igual ella sea muy feliz, pidiéndole a quien piense en ella también, yéndose a cambiar para que fueran a cenar. Takumi toca el timbre de la casa mientras que Miyako se estaba bañando. Ella, como era de esperarse, no podía dejar que Takumi la viera de esa manera, pero como vio que Miao no respondía a sus llamadas, se le hizo algo normal abrirle a Takumi mientras estaba en toalla, ya que según ella siempre la ha visto de esa manera. Así que al abrir la puerta, Takumi se sorprende al verla de esa manera. Miyako le explica que no malinterprete las cosas, porque como había hecho su quehacer, sudó un poco, por eso es que decidió meterse a bañar. Takumi comprende ese hecho, pero le pide que no abra la puerta cuando esté en toalla, ya que si no hubiera sido él, otro tipo no dudaría en abalanzársele. Miyako le pide que no se preocupe por eso, ya que nadie se interesaría en una anciana como ella, pero Takumi le deja claro que ella es una mujer muy atractiva y hermosa, confesándole directamente que lo puso hot con solo mirarla de esa manera, explicándole que ver a la mujer que le gusta de esa manera es un sueño para él. Miyako nerviosa le dejan claro que no le abriría la puerta a cualquiera estando así. Ya sabía que era él, pero le pide que no lo malinterprete porque no fue su intención mostrarse de esa manera ante él. Por otra parte, Miao estaba observando todo lo que estaba pasando, insinuando que estaba yendo demasiado rápido y que no había problema si no tenían clases de tutoría ese día, yéndose a su habitación rápidamente. Takumi le pregunta a Miyako si es que habló con Miao sobre lo que pasó entre ellos. Ella se lo confirmó, aunque Miao yo lo sabía de todos modos. Eso para Takumi no era problema, ya que comprendía que tenía que saberlo. Por lo que cuando Takumi se iba a ir a la habitación de Miao para esperar la tutoría, Miyako lo detiene para pedirle que hablaran un poco antes de que empezaran las clases. Así que después de que se cambió, ambos se sientan frente a frente. Miyako le vuelve a preguntar si es que le gusta. Como era de esperarse, Takumi se lo confirma al instante. Miyako, al ver la reacción que tuvo Takumi al decirle que le gustaba, sabía que estaba siendo muy sincero con ella, por lo que le pregunta qué es lo que quiere exactamente de ella. Takumi sin duda alguna le revela que ha estado pensando en tener una relación seria con ella, llegando incluso al grado de querer casarse con Miyako. Eso la sorprende mucho, ya que no se la podía creer, explicándole que se llevan 10 años de diferencia, además de que es una madre soltera con una hija. Eso no le toma para nada importancia a Takumi. Ya que igual había pensado que en criar a Miao como si fuera su propia hija, revelándole que tenía planeado declararle su amor cuando consiguiera su primer empleo. Miyako se le hacía algo impresionante que Takumi se tomara tan en serio una relación con ella, así que le pregunta desde cuándo ha estado enamorado de ella, y este le responde que prácticamente desde que la conoció. Miyako, al ponerse a pensar bien, se pudo dar cuenta que le gusta a Takumi desde que tenía 10 años de edad. Este se lo confirma, ya que la primera vez que la vio quedó completamente enamorado de ella. Incluso llegaron a bañarse juntos. Eso hace que Miyako se sonroje por eso, preguntándole a Takumi si desde ese entonces la veía con otros ojos que no fueran los de un niño. Este, por el silencio que tuvo, pudo dar a entender que sí la veía de otras formas. Eso hace que Miyako se sintiera aún más avergonzada porque se metía a bañar con Takumi cuando era pequeño, muy despreocupadamente. Este le pide que no fue su intención, solo que ella se metía a bañar con él sin preguntarle. Para hacerla sentir mejor, le mencionó que no la vio de una manera muy lasciva, dándole a entender que con 10 años no tenía mucha idea de esos temas. Con la conversación que tuvieron, Miyako se pudo dar cuenta de lo serio que iba Takumi con ella. Sin embargo, rechazó el salir con él, poniendo como pretexto que si estuvieran en una relación amorosa sería algo que carecería de algún sentido. Takumi se queda muy raro por ese hecho, preguntándole a qué se refiere con sentido común, ya que por lo que da a entender es que puede que no le guste directamente o no lo vea como un posible interés amoroso, no pudiendo aceptar esa razón como válida, dejándole en claro que ella misma había dicho que si hay amor no importa la edad. Miyako, un poco enojada porque le recalcaron sus propias palabras, menciona que no puede que salgan y que sea realista. Eso lo dejó confundida a Takumi, ya que primero habla sobre el sentido común y luego habla de ser realista.
Miyako solo se enoja más por eso, ya que no estaba siendo para nada lógica con lo que decía. Aún así le dejan claro que las circunstancias que lo rodean son igual de importantes para tomar una decisión así de importante, como los padres de Takumi. Miyako siente que está muy en deuda con los padres de Takumi, ya que como ella era madre primeriza, siempre la ayudaban con Miao, así que por ese motivo no se sentiría bien si les quitara a su primer hijo. Takumi comprende ese punto, ya que es un poco duro no casarse por el bien de sus padres, comprendiendo un poco más los puntos que Miyako estaba tratando, pero le revela que sus padres no serían problema, porque ya habló con ellos mucho antes de que se le declarara, así que puede estar tranquilo. Hayako, mientras regresaba a su casa con sus compras, se encontró con la madre de Takumi llamada Tomomi. Ella le agradece por haber celebrado el cumpleaños de su hijo, teniendo una conversación bastante casual como de costumbre, cuando de repente Hayako iba a revelar a Tomomi que su hijo se la había declarado. Pero la sorprendida resultó ser ella, ya que la madre ya lo suponía, porque cuando regresó a casa esa noche, Takumi se veía muy diferente. Hayako, muy avergonzada por ese hecho, le dejan claro que lo rechazó como era lo debido, aclarando que lo hace por respeto y no negando que le guste, pero piensa que su relación sería complicada. Tomomi, al ver la posición de Hayako, le cuenta sobre la vez en que cuida a Takumi cuando era pequeño. Después de esa vez, Takumi tomó la decisión de casarse con Hayako cuando creciera, y aunque al principio solo le parecían palabras sin sentido, desde ese punto se había comenzado a mejorar en muchos aspectos de su vida solo para convertirse en un hombre digno de estar al lado de Hayako. La madre muy amablemente respeta la decisión de Hayako, pero si esta en algún momento logra corresponder los sentimientos de su hijo, le pide que cuide muy bien de él. Dejando eso de lado, Miu muy alegremente le hace burla a su madre con que se había ganado los padres de su enamorado, pero Hayako deja muy en claro que no saldría con él jamás, puesto que no era muy fácil como pensaba. Además, que pensaba que Takumi solo se estaba aferrando a su primer amor, queriendo demostrarle que no tiene nada de bueno salir con una mujer que pasa los 30 años de edad. La primera estrategia de Hayako era mostrarle a Takumi que era una mujer que bebía mucho, tomando mucho en ese momento para confirmarle su punto, mencionándole que antes solía esconder su problema, pero en realidad bebe demasiado. Incluso cuando sale del trabajo no se puede controlar, llegando a la mañana siguiente. Todas esas mentiras no se la termina creyendo a Takumi, porque sabe que ella no es ese tipo de chica, y aunque Hayako seguía insistente que se bebía demasiado, Takumi desmiente su mentira porque anteriormente le había dicho que solo toma en ocasiones especiales. Incluso se evitaba cualquier tipo de bebida para estar siempre bien por si pasaba algo, recordando la vez en que comieron en su casa y al invitarle un trago, ella simplemente se negó. Hayako, sin más argumento, mejor decide irse a su cuarto, pero como Takumi la vio mal, decide cargarla para llevarla al mismo. Eso hace que Hayako se sonroje mucho porque no se esperaba para nada eso, preguntándole si es que pesaba, pero Takumi le niega eso porque no era cierto. La primera estrategia de Hayako había fracasado, por lo que al día siguiente pone en marcha su segunda estrategia, y era que le iba a mostrar a Takumi que era una mujer muy despilfarradora de dinero de manera descontrolada, pensando que quizás de esa manera se decepcionaría de ella y se alejaría, por lo que al comprar varias cosas innecesarias pero caras, manda a llamar a Takumi a su sala, y a la hora de que este vio a su enamorada, Hayako salió vestida con un cosplay de anime, revelándole que le gusta comprar muchos juguetes y ropa de anime en específico, describiéndose a sí misma como una otaku que le gusta demasiado el anime, siendo muy específica con todos los datos que le decía sobre su anime favorito, revelándole que empezó a ver anime solo por su hija, ya que quería tener un tema de conversación con ella, pero sin darse cuenta de tanto estarlo viendo, al grado de que comenzó a ver todos sus episodios por gusto, y compró mucha mercancía sobre eso. Al principio lo veía junto con su hija, pero al pasar el tiempo lo terminó viendo ella sola, porque Segimyu es lo suficientemente grande como para seguir viendo un anime para niños. Takumi le revela que ese anime sigue siendo muy popular hasta la actualidad, que hasta la protagonista salió en una película de verano como invitada especial, cosa que sabía muy bien a Hayako, emocionándose bastante ya que la fue a ver al cine, y se le salieron algunas lágrimas por la interpretación de su waifu. Tanto Takumi como Hayako se habían clavado tanto en la conversación que se empezaron a emocionar mucho por el anime, cuando de momento Hayako reacciona preguntándole por qué sabe todas esas cosas, pues resulta que Takumi seguía viendo ese anime cada semana, revelándole que ya sabía que a Hayako le gustaba ese anime, cosa de la cual se sorprendió mucho ella, ya que no se le hacía algo lógico que lo supiera, y la causante de eso fue Miu, porque siempre se quejaba con Takumi de su madre, con cosas que le gustaba comprar todos los artículos de las series e incluso hacía cosplay sobre sus personajes favoritos, hartándola mucho con ese tema que se tenía que desahogar con Takumi. A este le gustaba mucho todo lo relacionado con el anime y el manga, por lo que cuando se enteró cuál era el anime favorito de Hayako, lo vio para tener un tema de conversación con ella. Al principio pudo deducir que quizás solo era una historia para niños, pero al pasar de los capítulos, sin darse cuenta, se había vuelto fan de la historia. Para Hayako, ese fue un gesto muy preciado,
ya que Takumi intentó aprender de los gustos que ella había ocultado con tanto esmero, sabiendo que él no era una persona prejuiciosa, porque intentó gustar de sus mismos gustos. A partir de ese punto, ambos comienzan a tener una conversación sobre los accesorios del cosplay que Ayako había comprado. Ambos estaban muy emocionados por la conversación, que a Takumi le dieron nuevamente ganas de volver a ver la serie completa, cosa que emocionó mucho a Ayako pidiéndole que lo hiciera, porque le prestaría todos los capítulos que tenía. Incluso le propuso que la vieran juntos. Como no dispersa, Takumi aceptó al momento, haciendo que Ayako se emocionara demasiado de volver a ver su anime favorito. Incluso ya le propuso que fueran juntos a ver la nueva película que se estrenaría en verano, porque si fuera ella sola se vería mal, pero con Takumi no sucedería eso. Obviamente Takumi aceptó ir con su enamorada. Al día siguiente, Ayako estaba devastada porque no importaba lo que hiciera, su plan siempre fallaba, cosa que hizo que su hija se burlara de eso, aunque no le pareció nada de malo que tuviera esos gustos como pasatiempo favorito, pero le dejó en claro que le dejara de invitar a todos esos eventos de anime, porque no está interesada en participar en ese tipo de cosas. Ayako muy triste la entiende, pero se vería raro que ella fuera sola a todos esos eventos, porque ya es una señora adulta, por lo que Miu propone que de ahora en adelante invita a Takumi ya que comparten el mismo gusto. Eso puso a dudar mucho a Ayako, ya que su propósito era hacer que Takumi se desinteresara de ella, pero Miu se dio cuenta al instante que la brecha entre el par de tortolitos, en lugar de hacerse grande, se estaba haciendo cada vez más corta. Aún así Ayako sigue aferrada a la idea de alejar a Takumi lo más que pudiera, queriendo demostrarle todos sus efectos para que piense que no es la chica indicada para él. Miu, por esas palabras, se dio cuenta que su madre solo estaba huyendo de sus sentimientos, y aunque le daba igual ese tema, se le ocurrió una idea si es que Ayako iba a seguir con esos planes absurdos. Ayako llamó a su jefa del trabajo, con quien tenía una relación de confianza, para contarle todo lo que ha sucedido en esos últimos días. Para Inamori-san se le hacía una historia de amor muy pura, sugiriéndole que intente salir con él, y en caso de que no sean compatibles, solo tiene que romper. Para Ayako no era una situación muy simple, pero la realidad era que ella solo se estaba complicando las cosas, mencionándole que no tiene nada que ver la diferencia de edad porque el chico ya había cumplido los 20 años, además de que estaba siendo grosera con el chico al tratarlo solo como un niño. Ayako estaba muy consciente de eso, pero no se le hacía algo normal la diferencia de edad que eran de 10 años. Esa aclaración hace reír a Inamori-san, porque Ayako estaba hablando de lo que es considerado normal, cuando prácticamente toda su vida no estuvo haciendo lo que consideraría normal para la sociedad, revelándole que durante todo el tiempo que la ha conocido ha visto muchos cambios en ella, ya que en primer lugar al principio de sus 20 tomó una decisión que cambiaría por completo su vida, que fue hacerse cargo de su sobrina que acababa de perder a sus padres. Lo hizo porque no tenía nada que perder, y ahora que tiene a Miu-chan como su hija se ha encariñado con ella por todas las experiencias que han pasado juntas durante los 10 años que estuvo junto con ella, dejándole en claro que no tiene una vida normal. De esa manera se dio cuenta Ayako que había entrado al mundo de los adultos. Dejándose de lado, Miu entra a la habitación donde estaba su madre para decirle que Takumi se fue sin despedirse porque Ayako estaba al teléfono, preguntándole a su madre qué es lo que piensa hacer con la confesión de Takumi. Ayako muy alegremente decidió no hacer nada, ya que sigue con la idea de que es imposible que ambos comiencen a salir. Para Miu se le hizo algo sin sentido porque solo estaba huyendo de sus sentimientos, solo usando palabras superficiales para quedar bien ante todos, y no está siendo sincera con ella misma, pidiéndole a su madre que fuera sincera con ella y le dijera qué es lo que en verdad piensa de Takumi como hombre. Ayako en ese momento le da la razón a Miu, porque no ha sido sincera con ella misma, y al pensar en Takumi, lo único que se le viene a la mente es que le gusta, ya que sabe que es un buen tipo y haría feliz a cualquier mujer que esté junto con él. Pero le revela que siempre se aferró a la idea de que Miu fuera novia de Takumi. Era su deseo egoísta como madre, por eso solo veía a Takumi como un hijo. Pero por lo que acababa de pasar, sabe que ahora es una señora de 30 años. No puede enamorarse de manera tan despreocupada como antes, porque sabe que conlleva riesgos tomar esa decisión, preocupándole más el hecho de cómo van a empezar a ver a Miu si ambos comenzaran a salir. Ayako sabía que a la hora de que aceptó hacerse cargo de su sobrina, o sea Miu, dio un salto hacia la adultez para convertirse en una madre, por lo que Miu, al ver la posición de su madre que no saldría con Takumi, manda a llamar a su amigo para que se diera cuenta de cómo estaban las cosas. Ayako, al ver que Takumi estaba en la misma habitación, se sorprendió, ya que se suponía que ya se había ido a su casa. Miu le deja claro que eso fue idea suya, pidiéndole a Takumi que se quedara esperando para que escuchara lo que en verdad Ayako siente hacia él. Sintiendo pena por su amigo, ya que a pesar de que se armó de valor durante 10 años para confesársele a Ayako, ella solo lo trató de una forma ambigua y desganada. Comprende que su trato hacia él fue así, ya que estaba encontrando una manera para poder rechazarlo de una manera amable,
pero eso era demasiado cruel para Takumi. Takumi, al darse cuenta que su confesión había causado demasiado problema en la familia, se disculpa por eso, agradeciéndolo por tomarlo en serio todo ese tiempo, sabiendo que eso lo dejó en claro que los verdaderos sentimientos de Ayako hacia él. Con una sonrisa forzada sabía que no era la respuesta que buscaba, sin embargo le decía que todo acabaría de esa manera, ya que pensándolo bien Ayako no podía tomar en serio solo a un chico como un hombre, porque no le veía de esa manera, comprendiendo que Ayako lo veía solo como un hijo, porque siempre se había preocupado por él desde que era un niño, siendo muy egoísta de su parte que siempre vio a Ayako como una mujer. A partir de ese punto no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar, pidiéndole que ignorara sus lágrimas y que hagan de cuenta que todo eso jamás había pasado, para que surgiera su relación como antes. Yéndose rápidamente hacia su casa, Ayako estaba por ir detrás de él, pero Miu la detiene, porque sería muy cruel por parte de ella consolarlo con bonitas palabras cuando sus sentimientos no son correspondidos. Al día siguiente Ayako se había levantado demasiado tarde, que incluso a Miu le tuvo que hacer de desayunar. Había preparado su evento para llevarse a la escuela. Mientras tanto Ayako no paraba de pensar en la reacción que tuvo Takumi cuando lo había rechazado, haciendo que Miu le pidiera que se comportara más como una adulta y se levantara aún más temprano. En ese momento Miu le revela que su amigo había conseguido una novia. Ayako se queda impresionada por esa noticia, pensando que le estaba mintiendo porque no habían pasado ni 3 días desde que lo rechazó. Pero Miu le menciona que es lo normal, ya que se comenzó a fijar en chicas de su edad, aparte de que él era muy popular, pidiéndole que se alegrara por ese motivo, revelándole todos los detalles de su cita que va a tener Takumi con su supuesta novia. Eso hizo que Ayako, por la curiosidad que tenía de saber si era cierto, fuera al centro comercial para confirmar si era cierto, engañándose a sí misma con que solo iba a comer cosas por ahí, cuando de momento se encontró a Takumi con su supuesta novia, impresionándose ya que esa chica no se parecía nada en ella, sabiendo más o menos los tipos de gusto que Takumi tiene con las chicas. Sin embargo, los estuvo siguiendo durante todo el rato, viendo que ambos se llevaban muy bien porque cuando estaban juntos daban a demostrar que tenían buena química, ya que hasta incluso los vio compartiendo bebida como si estuvieran dando un beso indirecto, cosa que hizo que se impresionara mucho que no pudiera contenerse y llamó la atención de la chica que estaba con Takumi. Así que por ese motivo le menciona a Takumi lo que estaba pasando, por lo que cuando Ayako mejor decidió irse para su casa, Takumi lo detiene preguntándole si es que era Ayako. Rápidamente ella lo niega, pero Takumi sabe que sí era Ayako porque era imposible que la confundiera con otra persona. No quedándole de otra, lo tuvo que admitir. Takumi le pregunta qué estaba haciendo en un lugar como ese, al cual ella solo responde que estaba pensando en ver una película, pero para que no se centrara en ella, empezó a cuestionar a Takumi del por qué se encontraba en un lugar como ese, pidiéndole que se centrara más en sus estudios para que aprovechara su máximo potencial. Y no solo por tener una novia tiene que distraerse de sus obligaciones. Ambos se quedan sorprendidos por esa aclaración, así que la chica se presenta ante Ayako como Satoya Ringo, dejándole en claro que no es novia de Takumi, dándole gracias porque pensó eso. Por otro lado, Takumi rápidamente le dijo en claro que estaba muy equivocada, ya que la chica con la que estaba no es una chica, es un chico llamado Satoya, por lo que esta, al ver que Ayako era la chica que rechazó a Takumi, se adelanta para que conversen un poco más calmadas las cosas. Takumi le explica que su amigo tiene el pasatiempo de vestirse como una chica. A Ayako en ese momento ya le quedan más claras las cosas, aunque Takumi seguía con la duda del por qué los estaba siguiendo, dándose cuenta rápidamente que quizás Miu fue la causante de eso, ya que ella era la única que sabía que iba a ir al cine con Satoya, además de que se le hizo algo raro que le preguntara varios detalles sobre su salida, llegando a la conclusión de que Miu engañó a su madre con Takumi, que tenía novia. Por ese motivo Ayako quiere confirmar si era cierto lo que le habían dicho. Ella se disculpa con él porque fue muy desconsiderado de su parte haberlo seguido a escondidas. Takumi, aunque estaba sorprendido por ese hecho, le pide que no se preocupe, ya que no sería fácil superar un amor al cual estuvo aferrado durante 10 años, pidiéndole que le dé tiempo para que el sentimiento que sienta hacia ella se desaparezca, comprendiendo que lo siguió no porque estuviera celosa, más bien porque estaba preocupada de qué tipo de novia según tendría Takumi, agradeciéndole por preocuparse, y cuando estaba a punto de irse, esta lo detiene para pedirle que no la dejara dar. Ayako le es sincera a Takumi, porque lo que sentía eran celos, ya que cuando se enteró que tenía novia no podía quedarse con los brazos cruzados, sabiendo que los pensamientos que tenía en el pasado sobre él, ahora por ahora estaban equivocados, viéndolos desde que se le confesó como un verdadero hombre. Eso hizo que no parara de pensar en él, causando que se pusiera nerviosa y no guardara la calma en ningún momento. Takumi entiende eso. En cierta medida ahora la perspectiva desde que lo ve cambió, pero eso no significa que lo haya dejado de ver como su hijo. Por eso no saldría con él, entendiendo que no soportaba la idea de que tuviera novia y quiere que la siga amando como siempre lo ha hecho,
a pesar de que no tendría una relación amorosa. Ayako confirma ese punto, haciendo reír mucho a Takumi porque se le hacía algo muy cruel por parte de ella. Aún así acepta cualquier cosa que le diga a su amada. No saldría con nadie más y la seguirá amando como siempre lo ha hecho. Eso lo hará porque se lo pidió la mujer que más ama, o sea, Ayako. Pero le pide que piense un poco sobre si decide salir con él de forma amorosa, cosa que ella acepta. Eso le da una razón para seguir intentando a Takumi, esforzándose para que Ayako se enamore de él. Y hasta aquí terminó el resumen de la parte 2 del manga de Musume Yakute Mama. Espero que les haya gustado y les agradeciera bastante que le dieran mucho apoyo